Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos desde el Centro Administrativo de la Alpujarra en la Gobernación y vamos a desarrollar este encuentro académico, este conversatorio en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que lo celebramos el pasado viernes 24 de marzo. Esta actividad que vamos a desarrollar hoy está enmarcada a la red de laboratorios del departamento, a las personas que se conectan desde otros entes territoriales, y nos acompañan expertos de diferentes niveles hospitalarios o instituciones de la gobernación que hacen parte acá de nuestro departamento. Tenemos al doctor Santiago Ateo Ortúa, él viene del Hospital Pablo Tobón Uribe y Clínica Bolivariana, a la doctora Xiomara Espinal del Laboratorio Adilab y al doctor Alexander Franco de Clínica Sober. En este encuentro vamos a desarrollar temáticas de biología molecular en el diagnóstico de tuberculosis, digamos que dando complementariedad al ciclo que venimos desarrollando desde hace un año en socialización de pruebas de biología molecular para la vigilancia de este evento. Vamos a empezar con la plataforma del Elite Ingenius, seguimos con la plataforma de Bioner y posteriormente la plataforma de Vidimax. Antes vamos a hacer una contextualización de la epidemiología de este evento para el departamento, para que tengamos datos suficientes y miremos cuál ha sido el impacto de este evento en la población antioqueña y miremos cómo estas pruebas aportan al diagnóstico en adultos, en niños y en diferentes tipos de muestras. Vamos a empezar entonces celebrando y conmemorando este Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis y recordarles que para este año la Organización Mundial de la Salud nos da ese mensaje de que sí podemos acabar con la tuberculosis. Entonces vamos a hablar de esta situación epidemiológica, como les digo. Tener en cuenta que la TB es un evento de interés en salud pública que ha causado muchas muertes y obviamente varias personas han enfermado a causa de esta bacteria. Cada año la Organización Mundial de la Salud genera en su reporte global de tuberculosis cuáles son las estimaciones y cuáles son los casos que realmente estamos captando y diagnosticando. Recordemos que la TB es una enfermedad que es tratable y que se nos siguen muriendo muchos pacientes a causa de esta enfermedad. Para el año 2021, que son los últimos datos reportados por OMS, se esperaron
que se reportaran alrededor de 10.6 millones de personas con esta patología. Sin embargo, solo fueron reportados 6.4 millones. En población TB-VIH se esperaron 703.000, se reportaron 368.000, y en formas de resistencia, que es donde debemos reforzar la búsqueda de los pacientes que tengan una sospecha alta de resistencia, se esperaban 450.000 y solo fueron reportados 142.000. ¿Esto de qué nos habla? Que tenemos una brecha a nivel mundial supremamente grande de casi 4.2 millones de personas con tuberculosis que los tenemos andando y que no estamos pues captándolos. Y en las formas de resistencia tenemos alrededor de 308.000 pacientes con una posible resistencia que estamos dejando de diagnosticar. Si nos vamos a la región de las Américas, el panorama es muy similar. Se esperaba que se reportaran 309.000 casos, sin embargo, se reportaron 229.000, estamos hablando de casi una diferencia de 80.000 casos. La incidencia para la región de las Américas es de 30 casos por 100.000 habitantes, y así como hemos hablado que debemos de buscar la TB en poblaciones de riesgo, a nivel de las Américas se ha identificado que la desnutrición, el consumo de alcohol, el VIH, el tabaquismo y la diabetes siguen siendo causas o factores asociados al desarrollo de tuberculosis. En Colombia, digamos que el panorama, a pesar de que existe la brecha, para el año 2022 encontramos un aumento en el número de casos. Veníamos reportando entre 13.000 o 14.000 casos anuales, y para el año 2022 se cerraron en el Civigila 17.341 casos. Estamos hablando que casi 3.000 casos por encima de lo esperado, con una incidencia de 31 casos por 100.000 habitantes en tuberculosis en todas sus formas. Es decir, estamos hablando de un 20% de más casos con respecto al año anterior. Cuando vemos el comportamiento de la tuberculosis en población VIH, encontramos que el total de casos de TB, casi el 12% tenían coinfección TB-VIH, que el 16% de los casos de TB tienen asociada una desnutrición, el 9% tenían asociada una diabetes, el 7% un EPOC, y en menor proporción, en un 3%, las enfermedades renales y un antecedente de cáncer. ¿Qué nos habla? Que debemos de seguir buscando la tuberculosis en esas poblaciones de riesgo donde podamos identificar a tiempo y tratarlos de la mejor manera. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, entre ellos privados de la libertad, encontramos que el 7% están en cárceles, que el 3% son habitantes de calle, en menor proporción casi el 2% es personal de salud, y procedentes del exterior, es decir, migrantes, cerca del 1%. Pero ¿cómo estamos en Antioquia? Y es lo que nos trae hoy acá a socializar. ¿Por qué como departamento nos comportamos con el mayor número de casos en las formas sensibles y resistentes? ¿Y por qué somos el departamento, digamos, más completo y complejo en el diagnóstico de TB? Porque tenemos la disponibilidad de muchas de las plataformas que hoy se utilizan en el diagnóstico de tuberculosis. Tenemos una incidencia de tuberculosis para el departamento de Antioquia de 43 casos por 100.000 habitantes, por encima de la media nacional. Pero si nos vamos para el Valle de Aburrá, donde está Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta, ya conocen los municipios, estamos alrededor de 60 casos por 100.000 habitantes. Y tenemos una mortalidad de 4.6 casos por 100.000 habitantes y una letalidad del 9%. ¿Qué encontramos para el año 2022? Que hubo una tasa de incremento en 8 de las 9 subregiones. Es decir, como ven ustedes en la diapositiva, Valle de Aburrá presentó un incremento de 18.7 casos por 100.000 habitantes, Magdalena Medio, Urabá, Bajo Cauca, Oriente y Nordeste fueron las subregiones donde se evidenció un aumento en esa incidencia, seguido de Suroeste, Occidente y Magdalena Medio. La única subregión que no presentó este comportamiento fue la subregión norte. Digamos que en cierta medida es positivo porque el departamento está haciendo el ejercicio de la búsqueda, de la captación y el diagnóstico de pacientes con tuberculosis, y eso nos implica obviamente mayores acciones de vigilancia epidemiológica para este evento. Cuando nos vamos a poblaciones de riesgo, tenemos comportamientos
un poco similares a nivel nacional. El privados de la libertad, el 1.23% de los pacientes con TB están privados de la libertad, cerca del 3% son habitantes de calle, el 1.34% profesionales de la salud y digamos que en la parte de migrantes nuestra proporción es mucho mayor a la nivel nacional, que corresponde casi a un 6%. Y dentro de los indígenas, pues sabemos que dentro de esa población ha sido complejo el diagnóstico de tuberculosis y sobre todo en tuberculosis infantil, y eso solo nos representa un 0.2%. Cuando vemos a las comorbilidades, evidenciamos que la más frecuente entre los pacientes diagnosticados es la farmacodependencia, seguida de la desnutrición y de la diabetes, que son pues como los factores asociados donde se ha presentado mayor proporción. Después de ver toda esta contextualización epidemiológica del departamento, vinimos desde lo global hasta lo regional, es recordarles y socializarles que para Antioquia la red somos 162 laboratorios, todos hacemos todo tipo de pruebas, 162 hacen baciloscopia, la totalidad de los laboratorios del departamento ya hicieron migración a medio de cultivo líquido, sea por una técnica que es el MIGIT o sea por Biomerien. También tenemos mucha variedad de pruebas moleculares, tenemos 14 laboratorios que hacen la prueba Expert, 3 que realizan Aniplex, 1 que realiza Abbott, 2 BD Max, 2 Elite Ingenious, 2 Genotype y 1 Bionet. Y también tenemos oferta de métodos fenotípicos. Antes de empezar con la socialización que va a hacer cada uno de los referentes en estos temas, es importante recordarles la fase preanalítica en todo este proceso. Si bien ahorita les van a socializar cuáles son las bondades, las limitaciones, el aporte de estas pruebas de biología molecular al diagnóstico de TB, todos somos responsables de que llegue una buena muestra, el médico que ordena, la enfermera que le da las indicaciones o el bacteriólogo o el microbiólogo, es decir, en cantidad, en volumen, que si la refrigero, la oportunidad de llevar la muestra hasta que se genere el resultado. Entonces, todos somos garantes de que ese diagnóstico de tuberculosis se haga de manera adecuada, teniendo en cuenta todos los bemoles que representa esta fase preanalítica. En noviembre del año pasado, el Instituto Nacional de Salud genera un lineamiento para la implementación de esos algoritmos diagnósticos. Y acá es importante resaltar, si están conectados EAPBs, laboratorios, IPS públicas y privadas, que es muy importante que las aseguradoras, tengan una contratación directa, molecular y cultivo con un único laboratorio, porque dentro de las brechas importantes que hemos identificado como departamento es que se fraccionan las muestras o se toman varias muestras y se van direccionando para diferentes laboratorios, incluso para otros entes territoriales. Esto genera una brecha en el diagnóstico de TB. ¿Por qué? Porque no garantizamos que esté refrigerada, la viabilidad de la bacteria, la oportunidad en el resultado para estos pacientes. Entonces, ya a nivel del instituto se generó ese lineamiento para que se haga una tarea articulada desde las aseguradoras para que en sus rutas de algoritmos diagnósticos para la tuberculosis se establezca una buena contratación y se garantice, obviamente, que el paciente acceda a las pruebas moleculares y al cultivo de manera unificada en el mismo laboratorio. A finales del año pasado, en diciembre, se actualiza la resolución que establece los códigos, el listado de procedimientos del laboratorio financiados a cargos de la UPC, que es la resolución 2808. Tener en cuenta que no hay modificación en los códigos establecidos para el diagnóstico y monitoreo de la tuberculosis. A veces hay dificultades en saber cuál es el código del ordenamiento. A través entonces de esta diapositiva van a poder diferenciar cuando se habla de prueba de biología molecular y cuando se habla desde la parte de pruebas fenotípicas. Y recordarles simplemente, por último, cuáles son las competencias del Laboratorio de Salud Pública. Recordemos que desde la resolución 227 del 2020,
se define que quien hace el diagnóstico de la tuberculosis es la IPS donde atienden al paciente y es responsabilidad del asegurador garantizar ese diagnóstico de TB. El Laboratorio de Salud Pública hace la vigilancia de la resistencia a fármacos de los pacientes que ya vienen resistentes a los fármacos de primera línea. Desde el Laboratorio de Salud Pública se tamizan esos fármacos de segunda línea y se envían los aislamientos resistentes a rifampicina al Instituto Nacional para que evalúen otras moléculas utilizadas actualmente en el diagnóstico de tuberculosis. Y porque somos ese departamento de alta carga, tanto en pacientes sensibles y resistentes, seguimos haciendo la vigilancia de resistencia a fármacos de primera línea, con complementariedad a la isoniazida, especialmente para los laboratorios que tamizan solamente el expert. Y esa vigilancia de las micobacterias no tuberculosas, recordemos que no todo lo que crece en los cultivos es tuberculosis y hay que vigilar qué es adicionalmente lo que está circulando en nuestro departamento dentro del grupo de las micobacterias. Como les decía, entonces vamos a dar inicio a esta socialización de esas pruebas de biología molecular. Santiago Ateortúa va a dar la parte de BD+, él es médico cirujano de UPB, magíster en ciencias médicas con énfasis en microbiología, es médico microbiólogo de la Clínica Bolivariana y coordinador del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Pablo Tobón Uribe. Voy a hacer la presentación de cada uno de ellos para que ya se desarrolle la intervención de cada uno. Xiomara Espinal Bedoya es bacterióloga, especialista en biología molecular, líder del área de biología molecular del laboratorio Adilab IPS, y el doctor William Alexander Franco Gallego, él es microbiólogo y bioanalista, doctor en biología, énfasis en inmunodeficiencias primarias, líder del área de biología molecular y citometría de la Clínica Sommer. Entonces, darles la bienvenida a cada uno de los expositores y vamos a empezar con la presentación del doctor Alexander. Muchas gracias, Gina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya la doctora Gina hizo la presentación. Yo vengo a hablar de la experiencia que hemos tenido desde el laboratorio de la Clínica Sommer en la implementación de la plataforma de Elite Ingenious en el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Bueno, nosotros tenemos un área de biología molecular en el laboratorio en la cual prestamos el servicio para el diagnóstico de diferentes pruebas, diagnosticamos cargas virales de VIH, hepatitis B, hepatitis C, parvovirus y cytomegalovirus, detección de Clostridium, PVH, 14 genotipos, COVID, hacemos paneles respiratorios de neumonía, gastrointestinal, meningio y sepsis, y el tema que nos convoca el día de hoy es el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Nosotros en nuestra área de biología molecular inicialmente teníamos y todavía tenemos el equipo GeneXpert, pero a partir del 2019 empezamos a implementar la plataforma Elite Ingenious, que es un equipo, ahí como ven en la diapositiva, en la foto superior derecha, es un equipo que es robusto y ya les voy a hablar de las características de este equipo. En el área de biología molecular tenemos un área que es área de extracción, que es la fotografía que está en la parte inferior. Tenemos un área de pre-PCR, que es donde preparamos las master mix, y tenemos el área de amplificación, que es donde tenemos todos los equipos donde se hace la amplificación, el análisis, la interpretación de resultados y la emisión de este resultado para entregárselo al clínico o al paciente. La plataforma de Elite Ingenious es un equipo de la compañía Elite Group. Este equipo nosotros realmente lo implementamos en nuestra área de biología molecular porque el laboratorio pretende que nosotros tengamos todas las áreas automatizadas, y este equipo realiza extracción de ácidos nucleicos con un kit que trae para hacer esa extracción. Es una extracción universal y más adelante voy a hablarles de esta. Tiene un desempeño eficiente, es flexible porque podemos montar pruebas abiertas y cerradas. El equipo tiene un amplio menú de configuración. Nosotros no solamente montamos micobacterias en el equipo, sino las otras pruebas que les he mencionado, y permite un flujo de trabajo simplificado, ya que podemos optimizar el montaje no solamente de micobacterias, sino de las otras pruebas que montamos en este mismo equipo.
El equipo tiene diferentes posiciones. Esta fotografía que ustedes ven en la parte superior izquierda es la parte interna del equipo, y si empezamos a ver la fotografía desde la parte inferior a la parte de arriba, desde el 1, el 2, el 3, tiene diferentes racks. Este equipo podemos montar 12 pruebas de reacciones independientes. Ahorita más adelante que les hable del kit de micobacterias, podemos ver que podemos montar las 12 pruebas de micobacterias o 6 con la resistencia respectiva que vamos a analizar. El equipo maneja, como ustedes pueden ver en esta fotografía, un cartucho que tiene los reactivos prellenados y listos para el uso. Hace una extracción eficiente mediante perlas magnéticas, que es una metodología que se ha venido utilizando y se amplificó desde el inicio de la pandemia para extraer ácidos nucleicos, que nos da una gran pureza y podemos tener unos resultados óptimos para cualquier prueba molecular que estemos realizando. Como les dije, es una extracción universal, extraemos tanto DNA como RNA. La muestra no requiere un volumen abundante. Nosotros utilizamos 300 microlitros dentro de la plataforma para hacer la extracción, ya sea de la muestra pretratada con todos los lineamientos en el manual de micobacteriología, o los concentrados cuando se realiza desde el área de microbiología del laboratorio, concentrados para el cultivo de micobacterias en medio líquido. Hay corto tiempo desde el inicio de la prueba hasta la emisión del resultado, y una cosa que nos permite el equipo es que el material genético extraído podemos almacenarlo para pruebas posteriores, para remitirlos a los entes gubernamentales que requieran hacer confirmación, o si de pronto van a hacer algún análisis adicional de la sensibilidad o la resistencia. Entonces podríamos almacenar eso. En el equipo, en la parte inferior, está el rack para la muestra primaria. En el número 2 tenemos el rack donde están los tubos de extracción. La extracción en el equipo para la matriz de esputo se realiza a partir del esputo pretratado, y se realiza generalmente sonicación. El rack que sigue es de los consumibles de extracción. Está el tubo de elución, el cartucho de extracción. En el número 5, el siguiente que es el 6, son los cartuchos de PCR, las puntas, y en este rack de acá, en este punto amarillo, se observa que son los reactivos. El equipo realmente tiene un funcionamiento sencillo, y la preparación de la muestra también es sencillo. Sin embargo, para poder hacer todo el montaje se requiere una persona que esté debidamente entrenada. Entonces, para el diagnóstico de micobacterias hay dos posibilidades de procesamiento. Está la parte de arriba, que es con el kit Elite MGB MDR MTB, que es el kit que me va a hacer la detección de la resistencia tanto a isoniazida como a rifampicina, y la detección del complejo, obviamente. Y está el Extra, que es el kit que solamente me va a detectar el complejo. Nosotros en el laboratorio tenemos implementado el kit de MDR-MTB, que es para el diagnóstico del complejo y para determinar la resistencia a isoniazida y a rifampicina. Ese lo implementamos, ese fue el primer kit que salió de la casa comercial, porque directamente podemos detectar esa resistencia o esa sensibilidad, y no habría que hacer un paso adicional. Sin embargo, como los casos que tenemos en la población que nosotros atendemos en la clínica, no tenemos tantos pacientes resistentes, entonces ya nos están ofreciendo el otro kit, que es solamente la detección del complejo, y posteriormente se le podría hacer el otro montaje al que nos dé positivo para micobacterias. Bueno, el flujo de trabajo con este equipo realmente es sencillo. Nosotros, como les digo, tenemos un protocolo de preprocesamiento de las muestras, ya sea pulmonares o extrapulmonares, en el área de microbiología de la clínica, donde está montado todo el área de micobacterias, y ese preprocesamiento obviamente se hace con todos los estándares definidos y determinados por la Organización Mundial de la Salud, donde se hace una descontaminación de la muestra. Todo se hace dentro de una cabina de bioseguridad, se inactiva la micobacteria, y posteriormente
nosotros utilizamos este material preprocesado para poder hacer el montaje dentro del equipo Ingenius. Hace unos meses se implementó en el laboratorio, como les estaba comentando Gina, el cultivo en medio líquido para poder aumentar la oportunidad en la entrega del resultado, y eso también nos optimizó ese procesamiento de las muestras para diagnóstico de micobacterias, porque ya no nos demoramos tanto para hacer ese preprocesamiento desde el área de microbiología. En el punto 3, entonces, vamos a tener un proceso automatizado de extracción de DNA, amplificación de ese material genético por PCR en tiempo real, y el análisis de resultados, el equipo también lo hace. Tiene un software que analiza las curvas de amplificación y las curvas melting para poder definir si está presente o no el complejo, y si ese complejo, cuando está presente, es sensible o resistente a rifampicina e isoniazida. El tiempo de procesamiento en el equipo es más o menos de 2.5 a 3 horas sin el preprocesamiento de la muestra. Perdón. Los blancos moleculares que nosotros entonces detectamos con este kit, entonces son la región IS 6110, que es la que me detecta el complejo. Detectamos los 81 hotspots de mutación para RPOB, donde vamos a mirar la resistencia a rifampicina. Entonces tenemos en el kit que nosotros manejamos, que es este que ustedes ven en la parte inferior, dos Master Mix, TB1 y TB2. En la Master Mix TB1 vamos a detectar el complejo y mutaciones para rifampicina con detección de los hotspots RPOB 2, 3 y 4. Y adicional, en cada Master Mix tenemos control interno. En la Master Mix 2, entonces vamos a detectar mutaciones para RPOB 1, CADG y NA, que serían para la resistencia, en el caso de CADG y NA, para la resistencia a isoniazida, y para rifampicina RPOB1. ¿Listo? Y adicional el control interno. Entonces ustedes ahí ven los blancos moleculares, y estos son los que se han reportado en la literatura. En cuanto al análisis de las ondas específicas para la resistencia, lo que se hace es la evaluación de las curvas melting, que lo que nos va a mostrar son alelos diferentes para observar si hay algún cambio o una mutación en esos alelos relacionados con resistencia, ya sea a rifampicina o a isoniazida. El análisis básicamente es el mismo. Entonces, si hay un cambio de nucleótido, vamos a tener un cambio, como ven acá en la curva, donde se ve un cambio en la micobacteria, digámoslo así, mutante, aunque ese término pues ya no se usa, la variante que es resistente en comparación con la que es silvestre y que es sensible. Esas ondas específicas son diseñadas para hibridar en esas regiones génicas, y están asociadas con esos 81 hotspots para RPOB y para GINA y CADG en el caso de isoniazida. ¿Listo? Otra cosa importante, y que me parece a mí también súper importante en los laboratorios donde prestamos el diagnóstico, es la parte del control de calidad, ¿cierto? El kit maneja un control interno que se hace por cada prueba, y adicional a eso maneja un control positivo y un control negativo. El control interno que se maneja en el kit, así lo denominan en la casa comercial, ese control tiene varias secuencias, tiene unas betaclobinas que es control endógeno para otras pruebas, incluyendo micobacterias, tiene un control que es un fago MS2 para el control de RNA, y un DNA artificial IC2 para otras cargas virales que en el momento de nuestro laboratorio no lo tenemos implementado. El control interno me va a hacer el control desde la extracción de la muestra hasta la amplificación, es decir, que si tenemos inhibidores vamos a poder definir si realmente está mal hecho el montaje o si tenemos un inhibidor en la muestra. Por ejemplo, cuando tenemos preprocesamiento de micobacterias con N-acetilcisteína, en algunas plataformas ese preprocesamiento no nos sirve, en esta plataforma no sirve y podemos montarlo sin ningún inconveniente. Adicionalmente está el control positivo, que es DNA plasmídico con la secuencia
de inserción IS6110, también tiene secuencia RPOB, KG y NA. Ese control positivo no nos va a evaluar ni resistencia ni sensibilidad, sino que nos va a evaluar digamos, las regiones en su estado natural y sin resistencia a ninguno de estos medicamentos. Y el control negativo es agua grado molecular libre de nucleasas y detecta contaminación en la preparación, por ejemplo, de la Master Mix. Los controles se montan cada 15 días, que es otra ventaja, los controles positivo y negativo, y el control interno se corre cada vez que se corre una prueba. Bueno, las matrices que nosotros utilizamos para esta plataforma en las muestras pulmonares son esputo, lavado broncoalveolar y aspirados bronquiales. En las muestras extrapulmonares utilizamos orina, biopsia, aspirados gástricos y líquidos cavitarios. Entonces, líquido pleural, líquido pericárdico, ya eso depende y se define de acuerdo al clínico, y ellos miran cómo envían la muestra al laboratorio y cómo la vamos preprocesando. Cada matriz tiene un límite de detección en unidades formadoras de colonias por mililitro. Las que menor límite de detección tienen son las muestras pulmonares como esputo, lavado broncoalveolar y aspirado bronquial, y le siguen líquidos de cavidades, líquidos serosos, orina y biopsia con 20 unidades formadoras de colonia por ml. O sea que realmente tenemos una alta sensibilidad en comparación con otros métodos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de hacer la interpretación, porque en muchas ocasiones podemos tener muestras que son falsos positivos, o que de pronto más adelante lo vamos a hablar con los compañeros acá en el conversatorio, pueden ser micobacterias muertas, o que el paciente está en tratamiento y entonces la podemos detectar con el método molecular, pero en el cultivo no nos resulta positivo. La sensibilidad va más o menos entre 80 y 100% con esta plataforma. En cuanto a la interpretación de resultados, entonces, con el kit MDR-MTB vamos a tener este resultado. La plataforma nos arroja resultado gráfico con esta gráfica de temperatura melting, como les mencioné, y un resultado numérico donde nos dice el CT medio y los límites de CT para la prueba. Entonces tenemos los blancos moleculares, MTB, que es el complejo, RPOB 3, 4 y 2, que serían algunos de los genes para la resistencia a rifampicina, y el control interno. En el límite, por ejemplo, acá en el límite de CT para la detección del complejo está entre 45 y 31. Tenemos un CT, en este caso una prueba que dio 25.26, y para el resto de pruebas dio un CT de 33, 29, 32 y 28. ¿Qué significa? Que con este CT yo detecté la micobacteria porque estoy teniendo un CT por debajo de 45. Algo importante acá es que para poder hacer la tipificación de la resistencia tenemos que tener un CT de 31 o por debajo de 31 en el complejo, porque si lo tenemos por encima de 31, la cantidad de material genético no es suficiente y no se va a poder determinar esos genes de resistencia. ¿Listo? Y al igual tenemos la temperatura melting media, promedio, y los límites que las tenemos acá en la parte inferior. Entonces, cuando nosotros procesamos una muestra y tenemos un resultado, tenemos la obligación como profesionales en el laboratorio de revisar las curvas y correlacionarlo con el resultado numérico que nos da acá. ¿Por qué? Porque muchas veces de pronto el software de pronto da alguna mala interpretación, y si nosotros no revisamos el resultado podemos estar emitiendo un resultado que no es el correcto. En cuanto a la interpretación de resultados, ya para la sensibilidad y la resistencia, un resultado sensible entonces me muestra, en este caso para rifampicina y isoniazida, me muestra que la temperatura melting está en el rango que vamos a ver en el primer renglón, en el caso de la gráfica superior, que va, por ejemplo, en el RPOB 3, que va de 68 a 80, y la temperatura melting que yo obtuve fue de 71. Y así puedo analizarlas todas. Eso significa que esta muestra específica obtenida del paciente en cualquiera de las matrices que podemos evaluar, la obtuvimos y fue sensible.
Y miren, por ejemplo, el complejo dio un CT de 31. Si el complejo hubiera dado un CT mayor a ese 31, como se ve acá, en este caso, perdón, aquí pues es para KG, pero si el complejo hubiera dado 35, 38, 40, entonces evaluamos si el complejo realmente no es un falso positivo, si la clínica del paciente concuerda. Si de pronto tenemos dudas, nosotros nos comunicamos con el infectólogo, con el neumólogo para poder conversar el resultado y poder dar, digamos, la mejor emisión de ese resultado. Entonces acá sería sensible, que está dentro de los rangos. Y resistente, tenemos entonces, por ejemplo, acá en RPOV2, una temperatura melting de 56.8 y esta temperatura se encuentra dentro del rango que está en el segundo renglón en donde dice los límites de temperatura melting, entre 50 y 69. ¿Qué significa? Que estoy por debajo de esto y que ese alelo tiene alguna mutación y me va a generar y me va a conferir la resistencia en esta bacteria, en el caso de RPOV2 para rifampicina. Y lo mismo ocurre para isoniazida. Entonces acá en CADG tenemos un TM de 66.3 que está por debajo de 69.9, lo que me está diciendo que tengo un alelo diferente al silvestre que me va a conferir resistencia para isoniazida. Bueno, entonces desde la experiencia de nuestro laboratorio en el procesamiento, en la implementación de esta plataforma, nosotros hemos observado que es una plataforma amigable que debe ser operada por una persona que está con entrenamiento y una debida capacitación para poder interpretar los resultados, aunque el equipo los interpreta, ¿cierto? Como les digo, desde el 2019 que montamos la plataforma, hemos montado muchas pruebas y nos ha arrojado unos resultados confiables para poder nosotros decir, este resultado es el que ese es correcto y el que estoy emitiendo, ese es. Por ejemplo, nosotros montamos citomegalovirus, carga viral, nos funciona perfecto, montamos COVID, nos funciona perfecto, y parvovirus, todas estas cargas virales. Micobacterias las montamos también, nos funciona muy bien. En algunas matrices a veces nos da dificultad, pero yo pienso que es por el preprocesamiento y lo que nos habló Gina. La fase preanalítica es súper importante para nosotros tener una muestra de muy buena calidad. ¿Listo? A partir de cultivo, al inicio tuvimos inconvenientes. ¿Por qué? Porque es que el cultivo es muy concentrado y sabemos que las pruebas moleculares cuando tienen alta concentración de material genético se inhiben. Entonces hablamos con casa comercial, estuvimos optimizando los protocolos, verificando, y ya a partir de unas diluciones ya podemos montar la prueba y nos funciona bien en cultivo para hacer identificación y la caracterización de la resistencia a rifampicina y isoniazida. Entonces, en conclusiones, esta plataforma Ingenius que tenemos en el laboratorio de la Clínica Sommer, nosotros la recomendamos para laboratorios que tienen alta complejidad en clínicas de alto nivel, de tercer nivel de complejidad. Esta plataforma es una ventaja que tiene, es que permite todo tipo de matrices o muestras porque tiene una extracción universal. Generalmente los cartuchos de otras plataformas presentan inconvenientes con algún preprocesamiento de la muestra, pero esta uno realmente la procesa muy fácil y puede obtener una buena extracción de ácidos nucleicos. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. Lo que les estaba comentando ahorita, por esa alta sensibilidad y especificidad tenemos que saber interpretar muy bien los resultados, debido a que si, por ejemplo, tenemos un paciente que está en tratamiento, generalmente estas pruebas se deben hacer en conjunto con el cultivo. ¿Por qué? Porque para hacer una buena correlación y no sirven para seguimiento del tratamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos una micobacteria muerta por ese tratamiento y la detectamos, de pronto se confunde el clínico y puede hacer una interpretación indebida de ese resultado, si no hacemos esa correlación. Permite almacenar esas alícuotas de material genético extraído por largos periodos de tiempo, ya que si necesitamos confirmar algún resultado o enviarla a otra entidad para hacer una verificación de nuestro resultado, lo podemos hacer. Es de fácil uso, permite montajes desde una muestra hasta 12. Cuando estamos utilizando el kit de MDR-MTB, que es el que mide la resistencia, solamente podemos montar 6 porque utilizamos 2 Master Mix, pero si es el extra que solamente detecta el complejo, podemos montar 12 conjuntamente. Los controles
es una ventaja que yo los pueda montar cada 15 días porque también se vuelve engorroso y desde el costo de la prueba, si yo monto controles diarios se me va a volver un poco más costosa y obviamente la idea es que las pruebas no sean tan costosas. Y otra ventaja es que puedo hacer control de cada prueba en cada montaje cada vez que la monte. Y eso es importante para la parte de calidad del laboratorio. Adicional a eso, esta plataforma no requiere de áreas especiales de biología molecular. Como lo mencioné ahorita, nosotros hacemos, como tenemos un laboratorio de micobacterias, hacemos todo el preprocesamiento de las micobacterias en ese laboratorio y ese material que ellos preprocesan lo utilizamos para hacer el montaje en biología molecular. Digo que no requiere áreas especiales porque la plataforma hace extracción, amplificación e incluso el equipo pipetea los reactivos y los sirve dentro de los cassettes de PCR. Exacto. Es un equipo cerrado, pero también puede trabajarse de forma abierta. Es decir, que si yo quiero montar un kit de micobacterias que quiero ensayar de otra, digamos, otra casa comercial, puedo montarlo dentro de este equipo de manera abierta. Listo. Eso era todo lo que tenía para presentarles. Espero pues que haya quedado claro y si tienen dudas ya más adelante podemos realizarlas. Alexander, muchas gracias por tu socialización con esta prueba. Para el final vamos a dejar las preguntas, las pueden hacer a través del chat. Allí mismo se compartió el link para llenar la asistencia y al finalizar esta sesión, el link para que evalúen esta actividad. Vamos a seguir con la doctora del laboratorio Adilab, ella es Xiomara Espinal, que nos va a socializar la plataforma Bioner. Gracias, Gina. Muy buenas tardes para todos. Como dijo Gina, mi nombre es Xiomara Espinal y vengo de la IPS Adilab. En esta tardecita voy a socializar la plataforma Bioner para el diagnóstico de TB. Bueno, el sistema es un sistema Existation. Esto quiere decir que tiene 3 equipos complementarios, el ExitPrep 48, que es el extractor, el Vortex eSpin y el ExitCycler 96, que es el termociclador. Después de preparar las muestras en la cabina de bioseguridad, puedo en el ExitPrep 48 extraer de 1 a 48 muestras en un tiempo de 1 hora y 10 minutos. La PCR se me demora 90 minutos para luego, posteriormente a esto, realizar el análisis de los resultados. El equipo nos hace análisis de estos mismos, pero es muy importante que la bacterióloga, en este caso pues soy yo, revisar bien los ETs y las curvas de amplificación, porque el equipo puede arrojarnos un falso positivo por algún ruido o algún ruidecito que puede haber ahí en esta parte de amplificación. Entonces siempre es muy importante revisar las curvas. El kit viene muy completo, vienen en los cartuchos de reactivos. En estos cartuchos vienen todos los reactivos, es una extracción por perlas magnéticas y trae todos los consumibles también. Entonces no tenemos pues que aportar nada por parte más de lo que extrae el kit. Trae las puntas, los botes de desecho, los cartuchos, como ya les dije, los IPCs. Y lo ideal en esta extracción es hacer una remoción de DNAsas para tener un ácido nucleico purificado. Bueno, en la plataforma de Bioner, el reactivo para PCR, para Mycobacterium en tuberculosis, se llama AcuPower TB MDR Real Time PCR Kit. Es una PCR en tiempo real que lo que nos hace es detectar el complejo de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia o sensibilidad a los fármacos de primera línea, isoniazida y rifampicina. El reactivo viene compuesto por 2 premezclas. La premezcla 1, que nos va a detectar la resistencia o la sensibilidad a rifampicina, y la premezcla 2 nos detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis y la resistencia o sensibilidad a isoniazida. Las muestras validadas en este kit son esputo, lavado broncoalveolar, cultivos, líquido estéril, orina y aspirado gástrico.
Como volumen de muestra tenemos un mínimo de 400 microlitros de muestra pretratada o de concentrados. El kit también nos trae los tubos de carga de muestra con el IPCDNA que viene liofilizado dentro de este mismo tubo. Esta es una molécula de control interno que lo que hace es coextraerse igualmente con las muestras y luego tener una amplificación, es decir, nos sirve tanto de control de extracción como control de amplificación. La sensibilidad y la especificidad de la prueba es de mayor al 98%. Y el límite de detección lo podemos ver en dos variables, copias por reacción y copias por ml. En copias por reacción vamos a tener que para el complejo micobacterio en tuberculosis es 63.1, para rifampicina 144.54, para isoniazida 112.2. Y en copias por ml tenemos que para el complejo 157.75, para rifampicina 361.35 y para isoniazida 280.5. La Master Mix viene liofilizada dentro del tubo de PCR. Eso quiere decir que lo único que tenemos que hacer es agregar el eluido que contiene el material genético para poder analizar cada muestra. Bueno, las dianas moleculares. Como ya les dije, el reactivo viene en dos premezclas. La premezcla 1 me detecta la sensibilidad a rifampicina a través de la detección de 29 mutaciones del gen RPOB. Y la premezcla 2 me va a detectar la presencia del complejo micoBacterium en tuberculosis a través de la diana molecular IS6110 y la resistencia o sensibilidad a isoniazida a través de 7 mutaciones de los genes CAT-GIO y del gen INA. Bueno, las sondas diseñadas para la prueba son sondas que se van a adherir o se van a unir a los genes salvajes del CAT-G, INA y el RPOB. Cada una de estas sondas va dividida en varios canales, en donde vamos a tener diferentes regiones del gen donde se va a dar la reacción o la unión. Si esta reacción, si esta unión no se da, es porque los genes están mutados. Eso quiere decir que no va a haber una amplificación en este canal y va a haber una resistencia al antibiótico, como podemos observar en las gráficas. Bueno, cada canal tiene una sonda dirigida a una región específica. Por eso acá estamos observando que en la premezcla 1, que es para rifampicina, tiene 4 canales. Esos 4 canales, en esos van a ir divididas diferentes ondas dirigidas a una región específica. Y lo mismo va a pasar en la premezcla 2, que es para isoniazida y el complejo MTB. Si en uno de estos canales no hay amplificación, va a haber una resistencia. O si hay amplificación en todos los canales, eso quiere decir que es sensible para el antibiótico. Interpretación de los resultados. Vamos a empezar con la premezcla 1, rifampicina. Caso 1, señal de amplificación en todos los canales de detección con valor de CT similares entre sí. Esto indica que hay una presencia del genoma de tuberculosis y hay una sensibilidad a rifampicina. Si hay una presencia de codones mutados, habrá ausencia de la amplificación. Entonces, esto se interpreta como rifampicina resistente. Acá podemos ver una gráfica donde es sensible. La grafiquita azul es el control interno, el IPC. Ausencia total de la señal de fluorescencia. Esto puede indicar dos cosas, que el genoma de TB no está presente o se trata de un caso extremo de una resistencia a rifampicina. Amplificación en todos los canales de detección, pero con diferencia en el valor de CT. Esa diferencia debe ser mayor a 1. Entonces, mire que hay 3 canales que tienen un CT parecidos entre sí,
pero acá en el canal 4 hay un CT de 34.47. La diferencia es mayor a 1 entre los CTs. Esto me indica resistencia. Acá puedo ver la resistencia, donde se observa la amplificación de las tres curvas. Esta azulita es el control interno y esta por acá chiquitica sería la que me dio 34. Seguimos con la premezcla 2, complejo micobacterio en tuberculosis e isoniazida. Ausencia total de la señal de fluorescencia en todos los canales. Esto me indica que no hay presencia de micobacterio en tuberculosis. Señal de amplificación en todos los canales de detección con valores de CT similares entre sí. Indica presencia del genoma y sensibilidad a isoniazida. Si hay presencia de los codones mutados, habrá ausencia de amplificación en los canales CAT-GIO o en el INA. Esto me indica resistencia. Entonces acá están los dos casos donde en el D8 está la ausencia en el CAT-GIO y en el H8 está la ausencia en el INA. Esto me indica resistencia a isoniazida. Pero hay que tener en cuenta que mira que el canal de Mycobacterium siempre debe estar detectado. Señal de amplificación en todos los canales de detección, pero con una diferencia del CT mayor a 1. Esto también me indica resistencia. Acá en el CAT-GIO me da 34.0 y en el INA 21.48, una diferencia mayor a 1. Grafiquita de la sensibilidad, donde vemos que la rojita es el complejo y la amarillita y verdecita serían los otros genes, CAT-GIO, INA. Y acá estamos viendo las grafiquitas de resistencia, donde vemos acá en esta primera que no hay la presencia de una de las curvas y en esta segunda, que el CT es demasiado tardío. Bueno, por último, Casa Matriz nos pasa unas tablitas donde nos dice que hay ciertos límites y rangos de CTs donde se debe comportar los controles y las muestras. Empecemos con rifampicina. Nos dice que el control interno, que es el IPC, tanto en el control negativo, control positivo y las muestras, siempre debe dar con un CT en un rango de 15 a 35. El control negativo para los otros canales debe dar no detectado, es decir, mayor a 41.2, y el control positivo debe dar entre un rango de 17 y 30 en un CT, para decir que la corrida está válida, que los controles están correctos. En las muestras, el IP en los demás canales debe de ser menor a 41.2. Para la premezcla 2, complejo y isoniazida. El IPC, siempre en el control negativo, positivo y las muestras debe tener un rango entre 15 y 35. Para el control negativo, en los demás canales no debe haber amplificación, es decir, debe ser mayor a 41.2. Y para el control positivo debe de tener un rango entre 17 y 30 para el CT, para decir que los controles están correctos y puedo validar mi corrida. Para las muestras tenemos dos casos. El caso primero sería con una detección en el canal de Mycobacterium en tuberculosis menor a 38 y los otros dos canales CAT-GIO INA menor a 41.2. Y el segundo caso sería detección en el canal de Mycobacterium en tuberculosis, un CT entre 38 y 41.5. Esto sería un low TB. El equipo me lo analiza como un low TB, porque hay muy baja concentración de la micobacteria, entonces por tener tan poca cantidad no es posible determinar la resistencia o la sensibilidad a los antibióticos. Por ende, se valida como muestra detectada, pero indeterminada para isoniazida y rifampicina, por la baja concentración de la micobacteria. Así veríamos el OUTB al analizar la gráfica. Solamente veríamos la curva del complejo.
y obviamente pues la curva del IPC que siempre debe estar presente. Una de la limitación de la prueba es que no está validada para ninguna clase de tejido y tampoco hueso. Entonces, solamente tendríamos que trabajar con muestras convencionales y si nos llega este tipo de muestras al laboratorio, remitirlas, porque no es posible trabajarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Xiomara. Vamos a continuar entonces con la presentación del doctor Santiago con la plataforma BDMAX. Recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden hacerlas a través del chat y nuevamente se recuerda que el link de asistencia y de la evaluación del evento se encuentran en el chat del streaming para que porfa lo vayan diligenciando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Gina, a los compañeros de mesa. Muy interesante las charlas, ya me adelantaron mucha tarea. Entonces, voy a mencionar lo que hemos hecho en el hospital, pero también voy a aprovechar lo que ustedes han comentado y comentarles lo que vemos nosotros también en la experiencia viendo los pacientes de tuberculosis multidrogoresistentes en el programa de tuberculosis de la María, que es donde vemos pacientes que con las diferentes plataformas nos han informado resistencia. Entonces les voy a comentar como casos que hemos tenido y vamos a ir discutiendo como entre todos cositas. ¿Qué les voy a comentar? Entonces, primero que todo, la OMS, como ya Gina mencionó toda la parte de estadística, yo les voy a mencionar desde dónde vienen liderando OMS toda esta parte del diagnóstico rápido, específicamente desde el lado molecular. Entonces, esta publicación que salió en plena pandemia en el año 2021 nos dice cuáles son las recomendaciones para utilizar las pruebas moleculares que tenemos de diagnóstico en tuberculosis. Y realmente lo que nos dice es que ojalá el diagnóstico inicial, si uno no tiene con qué hacerlo, lo hiciera mínimo con un ESPER, ¿cierto? Esa sería como la prueba ideal. Pero en los sitios donde tenemos moderada complejidad y tenemos pruebas automatizadas que son capaces de detectarnos ácidos nucleicos, utilizar pruebas que puedan detectar desde el principio isoniazida y rifampicina como siquiera de base, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es muy importante para nosotros dar una terapia dirigida desde el principio. ¿Y por qué dan esta recomendación? Porque hay datos que estiman que aproximadamente hasta un 13% de los pacientes tienen resistencia a isoniazida en pacientes no tratados, o sea, nuevos, y hasta un 17% en los que ya han tenido algún contacto con los medicamentos antituberculosos. Entonces, realmente la resistencia a isoniazida sí es importante, ¿cierto? Dentro de esto, ellos tienen unas plataformas validadas y que ya han verificado y que han realizado los estudios suficientes desde sus casas comerciales para definir si son aplicables o no aplicables. Dentro de estas hay muchas, entre está la de AO, está el BIMAS, Roche, hay un montón. Básicamente les voy a mencionar del BIMAS, que es como el que me asignaron en esta charla. Y el BIMAS es una plataforma que es un equipo cerrado, ¿cierto? De biología molecular, que es capaz de hacer todos esos pasos que ya Alex nos contó inicialmente de extracción, de amplificación, todo automatizado. Entonces en teoría no necesitaría tampoco una infraestructura grande de biología molecular para tal. Y tiene en su fundamento, bueno, espere que ahorita se los voy a decir. También les voy a decir que estas indicaciones de los estudios microbiológicos están normados y realmente los estudios moleculares ya están apoyados por varias resoluciones que ya Gina ya no las mencionó, entonces voy a pasar esto rapidito. Pero sí es muy importante tener presente que se deben realizar idealmente a toda prueba de paciente sintomático respiratorio en una muestra respiratoria, que es donde están validadas todas las plataformas. Pero también hay pacientes de alto riesgo, como son las personas que ya están previamente tratadas, pacientes con VIH, los niños y las poblaciones de vulnerables a alto riesgo, que no deberían de descartársele la tuberculosis sin habérsele hecho siquiera una prueba molecular. Y todas estas pruebas siempre deben ir acompañadas de un cultivo, que ya Gina lo mencionó, pero yo vuelvo y lo resalto porque a veces nos encontramos con pacientes solo con el resultado de la prueba molecular y sin el cultivo y después nos quedamos
quedamos con el diagnóstico corto, ¿cierto? O sea, solamente nos dieron isoniazida y rifampicina y para darle la segunda línea no supimos cómo estaban las quinolonas, ¿cierto? Eso está en esa norma, dice claramente que esas pruebas tienen que ser por plataformas que estén avaladas por OMS y que el tiempo de respuesta sea máximo en 48 horas. No está pasando. Sí, la veo preocupada. No, bien, sigo. Bueno, entonces esta parte de máximo 48 horas, ¿por qué es importante? Porque es que de nada me sirve que yo le ordene a un paciente en la sospecha clínica de tuberculosis una PCR y que me den los resultados a los 2 meses, pues me sale el mismo del cultivo, ¿cierto? Entonces, realmente estas pruebas deberían ser con un entrego de resultado rápido. Hay muchas plataformas. Les voy a mencionar el BIDIMAS, que del BIDIMAS está dentro de las que vigilan aquí en Colombia. Está validada para muestras respiratorias desde la casa comercial, ya cada laboratorio mira si valida o no valida otras matrices o otras muestras. Y en el límite de detección, que era lo que mencionaba ahorita Alexander y mencionaba también Xiomara, sí, también estas pruebas tienen una ventaja, es que el límite de detección cada vez es más bajito. Y esto es una ventaja, pero a veces se nos puede convertir en un problema. Pero también es importante que sepamos que entre todas hay diferencias, entonces tenemos unas que son mucho más sensibles que otras, entonces ahí también hay que tener presente qué tan bacilífero está el paciente, qué tanta carga de infección tiene que haga que un resultado, por ejemplo, por una plataforma sea positivo y por otro sea negativo, porque las cargas de detección o límites de detección son diferentes, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo presente. Entonces, ¿en qué se basa esta prueba? Entonces, esta prueba es capaz de detectar en una sola corrida si tenemos blanco de Mycobacterium en tuberculosis, blanco de resistencia a rifampicina y blanco de isoniazida por dos genes, pues que es muy parecido a lo que ustedes ya mencionaron. El DNA se extrae automáticamente, es una PCR en tiempo real múltiple, ¿cierto? Es una plataforma de 5 canales y esos 5 canales detectan en la fluorescencia por distintas longitudes de ondas que lo hace automáticamente el equipo, o sea que en teoría yo no tendría que ir a mirarlo, pero sí lo debería ir a revisar, o sea, siempre los resultados, los bacteriólogos, los microbiólogos que procesan la prueba tienen que revisar antes de validar un resultado. Y tiene dos características muy importantes. El blanco de detección de tuberculosis tiene secuencias repetidas, o sea, multicopias, y también tiene una secuencia de una sola copia, que son las secuencias de inserción la 6110 y la 1081, que son parecidas a las plataformas que ustedes mencionaron, y también tiene un gen, que es el gen de R, que también es exclusivamente tuberculosis, que este no es de multicopia. Entonces, en teoría, tiene varios blancos de detección de M-tuberculosis. Y para la resistencia a rifampicina, pues también se basa básicamente en la región determinante de resistencia a la rifampicina, que está en el gen RPOB, que es la misma para todos, sino que unas tienen una variación en una o dos mutaciones, pero básicamente es la misma. Y en isoniazida también la región promotora de lina y el gen CAG, ¿cierto? Entonces estas son como las diferentes mutaciones que no vale pues la pena profundizar, pero sí es importante decir acá que las más importantes que están en Colombia están en estas plataformas, en las 3 yo vi, y tienen realmente las mismas mutaciones pues en general. ¿Cuáles son las claves del rendimiento de esta prueba? Entonces, básicamente tiene un rendimiento muy comparable con los cultivos, ¿cierto? El límite de detección para el complejo es muy bajito. Cuando ya lo ponemos en unidades formadas de colonia por mililitro, desde 0.5, o sea que realmente es una detección muy bajita, y para rifampicina es de 6 unidades. Eso es lo que dice el inserto, ¿cierto? Son cosas que a veces dicen que uno cuando ya va a verlo no es tan así, pero realmente sí tiene en sus estudios de validación un muy buen soporte. ¿Qué otra ventaja tiene? Como ven aquí en la fotico, estos racks son de 12 pruebas y el equipo tiene 2 racks, o sea que se pueden montar hasta 24 pruebas en un solo corrido, pero es parecido al del Ingenious, que si yo nada más tengo una, puedo montar una, ¿cierto? Entonces no tengo que gastarme como 12 reacciones, sino que me gasto una pues en esa.
No sé, el tuyo, esa pregunta la tenía, era si tenía que tener bastantes muestras para poder montar eso. En realidad, reactivo abierto. O ahorita me cuenta. Sí, En realidad, la prueba mía viene de 1,48 muestras que podemos hacer la extracción y la amplificación. Y el reactivo viene de a 8. Entonces serían los 2 controles y 6 muestras. se va montando de a tanditas, pues. De a tanditas, pero pues lo ideal es obviamente montar todo lo que hay para sacar el resultado rápido. Perfecto. Y en el montaje dura 4 horas pues aproximadamente, ¿cierto? La corrida. Este es el proceso del flujo de trabajo. Realmente, como esto está verificado en muestras respiratorias, se hace la transferencia pues de la muestra a un buffer de inactivación, ¿cierto? Después de ese buffer de inactivación se hace se mezcla y se pasa a un tampón. Toda esta primera parte tiene que ser en una cabina de bioseguridad porque pues hasta ahí las micobacterias, si están presentes, son viables, entonces ese es el riesgo pues que tiene en el manejo del laboratorio. Ya después de ese último tampón, ya las micobacterias ya quedan inactivas, en teoría ya podrían pasar a manipularse pues en el equipo, ¿cierto? Ya dentro del equipo se transfieren las muestras, se transfieren los reactivos. Aquí les voy a mostrar como el rackcito que es parecido al del Ingenious, donde está el sitio para la muestra, están los diferentes espacios para el tubo de extracción, para el Master Mix 1 y Master Mix 2 que tienen los diferentes blancos pues, moleculares que habíamos comentado. Está un pozo para el buffer de lavado, el buffer de elusión, el buffer neutralizante y están las soluciones pues, de lavado y las pipetas. O sea, todo esto viene integrado en cada cosito que ven aquí, en cada rackcito, eso es para una sola muestra, ¿cierto? Aquí es muy importante que se ponga mucho cuidado en la colocación de las Master Mix, ¿cierto? Que se coloquen donde es, porque si se equivocan y colocan el 2 en el 1 y el 1 en el 2, pues las reacciones no van a funcionar, ¿cierto? No van a dar como eso. Bueno, y aquí al final están como los diferentes canales de lectura, que estos canales de lectura son en los que nos vamos a dar cuenta si hubo o no hubo amplificación y si hubo también por melting, si hubo mutaciones o no se presentaron mutaciones. ¿Cómo se visualizan los resultados? Esta plataforma tiene varias formas de visualizarlo, entonces está la resumida que es si detectó o no detectó la micobacteria y si detectó o no detectó la resistencia a rifampicina e isoniazida, ¿cierto? También nos muestra los CTs de los diferentes canales, entonces ahí se vería pues en cuáles canales fue donde se presentó amplificación, en las muestras positivas y en las negativas pues no amplifica nada, ¿cierto? Por ejemplo, en este corrido, 2 muestras positivas, la primera y la última, y esas muestras no presentaron mutaciones, ¿cierto? Entonces eran tuberculosis detectadas sin resistencias, o sea, sensibles. Y también podemos mirar entonces los picos, entonces ya uno selecciona la muestra que quiere evaluar y mira cada canal y mira dónde se amplificó y mira el melting. Y si están dentro de los melting esperados, él le dice que no hay mutaciones, ¿cierto? Esta es una visualización de un ejemplo de un paciente positivo, sensible a rifampicina e isoniazida. Ustedes ven que lo detectó acá positivo, sin mutaciones. El canal donde va la tuberculosis está, donde va la rifampicina y la isoniazida, y no tiene pues como mutaciones porque está dentro de los melting pues que está estimado. Y cuando se detecta una resistencia, pues él no lo va a decir. Si fue en rifampicina, si fue isoniazida, y si esa isoniazida también nos dice si fue en CAG o en INA, ¿cierto? Eso también es importante en la forma en que si el equipo es capaz de darme esta información, uno podérselo soportar también al médico en el reporte, porque hay resistencia isoniazida de alto y de bajo nivel, y eso también a veces es una alternativa de tratamiento, ¿cierto? Entonces eso, si el equipo lo da, sería bueno estandarizarlo en el resultado.
Y como les decía, en las melting entonces se ven las diferencias. Entonces estas melting están más tarde, pues son melting más bajitas, entonces a unas temperaturas se hizo la amplificación diferente y ahí es donde se ve la mutación, ¿cierto? Nosotros entonces hicimos la verificación de esta prueba, de esta metodología en el hospital. Para llevar una verificación uno tiene que tener presente pues que conozca que hayan al menos cepas positivas, ¿cierto? Que sí sea tuberculosis, al menos cepas sensibles y conseguir al menos cepas resistentes. Lo más difícil es la parte de conseguir cepas resistentes desde muestras, ¿cierto? Porque pues uno ya tiene aislamientos que Gina le comparte a uno, que vienen de vigilancia de los controles externos, pero a partir de muestras, que lo que queríamos hacer es más difícil. Entonces hicimos una verificación, incluso esto lo presentamos en el encuentro de investigaciones el año pasado en Cali. Lo realizamos con 50 muestras y de estas 50 muestras 16 eran respiratorias y 34 eran extrapulmonares de pacientes que veíamos en el Hospital Pablo Tobón y también algunos de la Clínica Bolivariana. ¿Y qué encontramos? Entonces, en estos pacientes, de estos 50 pacientes, pues la mayoría, el promedio de edad fue de 46, que es como lo que vemos en tuberculosis, mucha paciente joven, pero habían desde niños hasta viejitos, ¿cierto? Principalmente en adultos masculinos, 33, VIH tenían 6 confirmados positivos, 28 negativos y 16 que no teníamos datos de la historia, pero aquí sí hay un dato muy importante y es que 4 pacientes ya tenían diagnóstico de tuberculosis previo, 8 eran primera vez de diagnóstico de tuberculosis y 12 no sabíamos si ya les habían hecho o no ese diagnóstico porque pues no teníamos esa información. Porque es dato importante esto de TB previa, ahorita lo vamos a ver en la discusión de los resultados. ¿Listo? Lo comparamos contra el ESPER y contra el cultivo. Entonces, por VIDIMAS tuvimos 25 pacientes que fueron positivos por VIDIMAS y por ESPER y 21 que fueron positivos por VIDIMAS y por cultivo. 4 que fueron positivos por ESPER fueron negativos por VIDIMAS y 2 que fueron positivos por cultivo fueron negativos por VIDIMAS. O sea que ahí nos dice que la sensibilidad comparada con el ESPER fue el 86% y con el cultivo el 91%. La especificidad con el ESPER del 100 y el cultivo del 85%. Ahorita les discutimos un poquito eso. En general, esto nos da una concordancia del 88%, un índice de capa de 0.76 que dice que cumple, o sea que es buena en general para el diagnóstico, ¿cierto? Ya cuando uno se mete como en detalles, ahí es donde vamos a encontrar unas cositas también que es bueno tener presente. En las muestras respiratorias, las que evaluamos fueron 9 esputos, 5 lavados y 2 aspirados traqueales, que ellos ya lo han verificado. Y con estas muestras respiratorias, que vimos que la sensibilidad con el ESPER fue del 70%, pero con el cultivo, que es el comparador estándar ahorita, es del 87% y la especificidad fue del 100%. El índice de capa fue mejor y la concordancia esperada fue del 93%, o sea que realmente con muestras respiratorias funciona súper bien. Tuvimos un caso de discordancia y que realmente fue un falso negativo de la prueba del VIDIMAS, y que fue que este cultivo que fue positivo, que en la prueba fue negativo, pues lo que revisamos es, siempre la procesamos tiempo después y el volumen que nos había quedado en la vara muy poquito, y una de las limitaciones que ahorita lo tengo para esta prueba es que sí necesita un poquito más de volumen, de 400 a 500 microlitros, es como lo recomendado. Entonces cuando queda muy poquito, pues queda muy diluido, entonces eso también es favorece los falsos negativos, ¿cierto? Y ya en las muestras extrapulmonares, entonces esta prueba ellos no tienen todavía por OMS aprobado como matrices para muestras extrapulmonares, pero sí lo tienen, que uno lo podría hacer esas verificaciones porque pues está se conoce el método, se conocen las técnicas de extracción, entonces uno hace sus verificaciones propias. 34 muestras extrapulmonares, de estas eran 27 tejidos, 15 líquidos, 3 secreciones, y que encontramos que en la comparación con el ESPER, que sí tiene validadas todas estas matrices, la sensibilidad fue el 95 y la especificidad fue el 100, que es muy bueno. Con el cultivo 93 y 78, aquí les voy a explicar qué pasó. Que los separé como por tejidos, líquidos y secreciones, y donde le fue mejor fue con los líquidos, 15%.
De los 15 líquidos nos dio una concordancia del 100% en las dos, y donde le fue más regularcito fue con algunas secreciones en la especificidad y en el tejido pues en la sensibilidad, pero tampoco fue mucho la diferencia. En general la concordancia observada fue el 85%, el índice de capa de 0.71, que también es bueno, pero aquí hicimos como un análisis de más detalle de los casos que nos daban así, diferentes. Entonces los 4 casos que se consideraron falsos positivos porque el cultivo era negativo y la PCR era positiva, los 4 casos tenían antecedentes de TB. Entonces aquí viene la primera plus, como tener presente que ojalá no utilicemos estas PCRs para hacer seguimientos. O sea, estas PCR no se utilizan para seguimientos de los pacientes porque van a seguir detectando positivos mucho más tiempo, porque son mucho más sensibles y la cantidad de material genético que se necesite es muy bajito, y puede que ya tenga ADN ahí, pero la micobacteria ya está muerta, ¿cierto? Y los dos casos de falsos negativos fueron en biopsias que realmente eran muy pequeñas, entonces el volumen era lo limitante, y como les expliqué, necesitamos un volumen alto, entonces eso queda súper diluido, porque yo no sé, yo creo que a ustedes también les pasa que un pedacito de biopsia así le piden como 40 cultivos, y dentro de eso es prueba molecular, ¿cierto? Entonces esa hace que esto sea más difícil de tener presente. Eso era en cuanto a la detección de tuberculosis, ¿cierto? Entonces en tuberculosis, detección súper bien. ¿Cuál fue el principal problema que nosotros encontramos? La resistencia a rifampicina. ¿Y por qué? Porque realmente es que casi no hay muestras resistentes a rifampicina, entonces esa verificación es muy complicada. Entonces tuvimos una muestra que nos dio resistente por todo, por cultivo, por éspera y por acá, entonces en ese no hubo problema, entonces 6.25 súper bien. Pero de las otras 25 muestras que se procesaron, 13 fueron sensibles a rifampicina por todos los métodos, no hubo problema, pero tuvimos 2 resultados discordantes. De las discordancias sí fueron las que también nosotros empezamos a analizar, y miramos que había una que era sensible por acá por el BIDIMAS, y por el ESPER era indeterminado por poca cantidad de DNA que había detectado. Y la que sí fue más maluca es que nos dio resistente por acá y sensible por el ESPER, pero ahí no teníamos cómo comparar porque los 2 casos, los cultivos fueron negativos. ¿Y qué revisamos? Los pacientes, los 2 están en tratamiento. Entonces, eran pacientes que estaban en tratamiento, pero como seguía con sospecha y eran muestras extrapulmonares, le pidieron PCR a ver si amplificaba resistencia, pero los cultivos dieron negativo, entonces ese desempate nunca lo pudimos dar. ¿Listo? Entonces, hubo una discordancia, pero no pudimos saber cuál tenía la razón o cuál no, ¿cierto? Entonces la concordancia general con respecto a la rifampicina con el Ginesper fue el 92%, es muy buena, pero entonces aquí es donde uno dice, ojo, que hay casos en los que pueden haber discordancias, y no es que una prueba sea mejor que la otra, sino que todas tienen blancos diferentes, las metodologías de amplificación son distintas, el proceso de las muestras son diferentes, hay que analizar muy bien esos casos. Hola. Esta prueba detecta heteroresistencia. Entonces ahí esa puede ser una limitación, porque entonces, sí. Santi, te interrumpo, ¿esta prueba detecta heteroresistencias? Entonces esta tiene esa limitación, no es capaz de detectarme heteroresistencia realmente si el porcentaje de las cepas presentes es muy bajito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los blancos que tiene realmente, él me dice, hay o no hay una mutación por melting, pero no es, por ejemplo, como el ESPER que me segmenta el RPO en distintas partes, y con eso uno sí podría decir si predominan unas más que otras. En este no soy capaz de hacer esa discriminación. ¿Listo? Entonces, una de las causas también de que tenga por una metodología resistencia y por otras sensible es que hayan poblaciones variables, que eso también el cultivo es el que al final nos ayuda desempatando como mucho esa diferencia. Revisamos literatura a ver qué había pues de esta metodología, y realmente hay un estudio multicéntrico muy grande publicado con más de 200 pacientes, este fue con 610 pacientes, en el cual la sensibilidad global fue del 93% y la especificidad del 97%, o sea que realmente tiene un estudio que soporta con una carga muy buena de pacientes, multicéntrico, que fue tanto en
Sudáfrica, Uganda, India y Perú, o sea que tiene cepas del otro lado, pero también tiene cepas del lado de acá. Y eso en cuanto a la detección de tuberculosis, esto fue igualito a lo que nosotros nos dio, o sea que en ese no hubo problema. En cuanto a la resistencia isoniazida y rifampicina, entonces aquí donde uno se pone a leer en detalle esta prueba y las que ustedes comentaron, y esas pruebas todas tienen esta limitación, y es cuál, es que se me perdió el cosito acá, listo. La sensibilidad en cuanto a la detección de isoniazida, que para esta fue el 82% con la especificidad del 100%, o sea que cuando detecta resistencias sí es, el problema es que no me las detecta todas, ¿cierto? Pero eso pasa con todas las pruebas, especialmente en isoniazida, porque sabemos que hay otras causas de resistencia a isoniazida. Pero con rifampicina, este dato sí me llamó mucho la atención y es el dato que me dio también parecido a lo que nosotros hicimos. Entonces nos quedamos como tranquilos, o sea, realmente lo que se ha publicado es lo que es, ¿cierto? Y es que la sensibilidad y la especificidad para este número tan grande de pacientes que tenían, aunque ellos también tuvieron muy poquitos resistentes, les da 90 de sensibilidad y 95% de especificidad comparado con el cultivo que se supone que es el estándar, ¿cierto? Entonces ahí nosotros dijimos, listo, esta prueba funciona, le va muy bien. Y revisamos en extrapulmonares, nos encontramos pues que hicieron por allá en Alemania, en Inglaterra, y lo que realmente encontramos es que les va muy bien en muestras respiratorias, sensibilidad del 92, especificidad del 93, pero con muestras extrapulmonares la sensibilidad les bajó mucho, 52, y la especificidad del 100, pero uno se pone a revisar y realmente es que ellos trabajaron mucho tejido, nódulo linfático, líquido pleural muy poquito, tejido y biopsias, o sea, trabajan mucho tejido, líquido no tanto, pero en los líquidos eran donde les funcionaba muy bien. Yo creo que esto también tuvo que ver con los volúmenes, que es lo que nosotros hemos evaluado, que esa es como una limitación de la prueba. Entonces, en conclusión, de esta prueba para muestras respiratorias se obtuvo un porcentaje de acuerdo muy bueno, superior del 90 al 93%. Para muestras extrapulmonares estuvo uno adecuado, el 85%. La fuerza de concordancia es muy buena, o sea que realmente uno podría utilizar esta prueba pues como con relativa seguridad. Es muy importante la detección temprana de resistencia a isoniazida y rifampicina para elegir y determinar un tratamiento pues desde temprano con el paciente. Pero esta prueba también tiene limitaciones. Entonces, yo creo que es muy importante es que los que trabajemos con las diferentes técnicas sepamos hasta dónde llega y esas limitaciones se queden consignadas en los resultados, porque muchos de los médicos que atienden a los pacientes no tienen el conocimiento desde lo profundo del detallito de la prueba, que eso ayuda mucho. O sea, si usted en una prueba le dice, ojo, que eso no sirve para seguimiento, no lo mande, solamente mándelo en un paciente tratado cuando ya le sospeche resistencia, y eso porque siga estando positivo, pero confíe en la resistencia si se la detecta. Listo. Tener en cuenta los volúmenes, que eso afecta la sensibilidad, y mucho ojo con el uso previo de tratamiento, los antecedentes de TB, que son causas frecuentes de, en teoría, falsos positivos, porque realmente no es un falso positivo, es que el DNA está ahí. El problema es que el paciente en ese momento puede que no tenga una tuberculosis activa otra vez y que no necesite tratamiento, porque es que muchas veces también los médicos, cuando reciben un tratamiento positivo, un resultado positivo, ahí mismo empiezan tratamiento, y puede que no necesariamente el paciente en ese caso necesite tratamiento. Entonces esos resultados hay que interpretarlos con cuidado, ¿cierto? Y muchas gracias al personal pues que trabaja conmigo en el laboratorio, que son los que procesan realmente estas muestras. Pues les quiero dar las gracias porque ellos son los que me han ayudado pues a que estos datos se puedan dar, y con los pacientes, que es donde uno más aprende, pues esa parte es muy chévere. No sé si tienen preguntas. Santiago, muchas gracias por tu socialización y experiencia de esa plataforma en la institución, en el Hospital Pablo Tobón. Creo que dentro de las conclusiones importantes y unificando, digamos, que las exposiciones de cada uno de los expertos en el tema, es que las pruebas moleculares hoy son y OMS la recomiendan, es de uso prioritario para el diagnóstico de tuberculosis, pero todo debe ser interpretado a la luz de la clínica del paciente y, en el caso de nuestro territorio nacional, aplicarnos o adherirnos a esos algoritmos diagnósticos de tuberculosis. Recordemos que si somos población de riesgo, VIH, diabetes, personal de salud, farmacodependencia, cualquier inmunosupresión, los que siempre hemos hablado en el programa,
si tenemos una sospecha alta de tuberculosis, mi ordenamiento en pruebas en la parte del laboratorio debe ser prueba molecular y cultivo. Y de este grupo sale la baciloscopia, que como todos sabemos su sensibilidad es muy baja cuando yo la comparo con el método molecular. Y para el resto de la población, sí se le puede ordenar baciloscopia, pero siempre debe ir acompañado de cultivo. Y recordemos que si en población general esa baciloscopia está positiva, pues de manera inmediata se le debe ordenar una prueba molecular para saber la susceptibilidad o no a los fármacos de primera línea. Recordemos que en el territorio nacional las pruebas de biología molecular para el diagnóstico de TB deben cumplir esa característica en límites de detecciones por debajo de 130 OFC, pero que además metamice la susceptibilidad de esos fármacos de primera línea, al menos a la rifampicina, que es lo que metamiza hoy el expert, y el resto de las metodologías, isoniazida y rifampicina. Y el segundo punto es la fase preanalítica, el volumen de las muestras, lo que decía Santiago, mandan un tejido mínimo y a eso le mandan toda la microbiología, todas las micobacterias, biología molecular y obviamente no alcanza y en el laboratorio uno está haciendo magia para que alcance, pero muchas veces son esos falsos negativos que pueden ocurrir por volúmenes escasos de muestras. Entonces, en un escenario de una tuberculosis pulmonar, darle las indicaciones a los pacientes adecuados. Necesito al menos de 3 a 5 mililitros de esputo para yo poderle montar la baciloscopia o el cultivo o la molecular, pues lo que le estén ordenando. Y si son otros tipos de muestras, pues tener en cuenta esa parte del volumen necesario para montar todas las pruebas. No sé si quieran hacer algún aporte adicional. Me hicieron Una pregunta. Sí, que preguntan si esta prueba no tiene control interno. Pasé muy rápido y lo había mencionado, pues que como las pruebas que ellos habían mencionado, estas pruebas todas automatizadas, casi todas traen control interno en su corrido, y si esta trae el control interno, viene en la Master Mix número 2, y es un control que evalúa si hay inhibidores o no dentro de la prueba. Entonces ellos todos traen su control interno de corrida. Yo quiero adicionar algo a lo que estaba diciendo Gina, y es que, o sea, es importante, nosotros por ejemplo en el laboratorio, en el área de micobacterias, en microbiología llega la muestra mínima con la que tenemos que hacer magia, milagros, para poder hacerle el resto de cultivos y la micobacteria y molecular, ¿cierto? Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que tratamos de utilizar, en el área de micobacterias se concentra esa muestra y tratamos de utilizar ese concentrado para micobacterias y molecular, porque así mejoramos incluso la sensibilidad. Sí, es que eso es importante, lo del flujo. O sea, si el flujo todo va en el mismo laboratorio y si vienen ordenadas, bien ordenadas, ese realmente es el flujo de trabajo, porque ellas lo que necesitan de pretratamiento es lo que uno necesita para cultivarlo. Entonces, ese flujo se hace mucho más fácil que si lo remiten y parten un pedito acá, la baciloscopia acá, el cultivo allí, la PCR por allí, eso es un complejo. Eso vuelve eficiente el diagnóstico y el uso de la muestra que nos llega, ¿cierto? Claro. De ahí la importancia del hincapié y lo que recomienda Instituto Nacional desde su comunicado en diciembre, y es centralicen en un solo laboratorio el diagnóstico y no repartan como las contrataciones entre diferentes, porque realmente necesitamos hacer diagnósticos adecuados, ¿cierto? A veces uno encuentra las no concordancias entre pruebas por sus limitaciones, pero también las no concordancias en que usted diga, el paciente es muy sintomático, tiene una alta sospecha, la molecular está positiva, pero el cultivo negativo. Entonces ya uno va y hace trazabilidad de la muestra y es que la cultivaron, no sé, a los 10 días, claro, la micobacteria se murió. Entonces, por eso es tan importante tener esa trazabilidad y ese monitoreo de la muestra en un solo laboratorio, porque así también se pueden hablar. Los laboratorios que comparten áreas de biología molecular y microbiología, es muy importante esa comunicación asertiva entre las áreas y pueden dar complementariedad al diagnóstico de ese paciente. No tenemos más preguntas en el chat.
Bueno, entonces desde la Secretaría Seccional de Salud, especialmente desde el Laboratorio de Salud Pública, agradecemos enormemente a las instituciones que hoy hicieron parte de este proceso, que nos apoyaron voluntariamente para llevar a ustedes estos saberes, estos conocimientos, estas experiencias de instituciones que han dado pasos importantes en el diagnóstico de tuberculosis en el departamento. Primero darle las gracias a las instituciones, a los expositores y a todos los que se conectaron en este espacio. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayamos aprendido algo de estas metodologías. Desde el Laboratorio de Salud Pública hemos tratado de llevar a los diferentes rincones del departamento, incluso de otras zonas del país, y vemos que también están conectados de otros países, que socializamos nuestras experiencias y que finalmente logremos ese objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud, y es de que sí podemos acabar con la tuberculosis y que no sigan ocurriendo más muertes por este evento. Muchas gracias por conectarse y esperamos encontrarnos en otros espacios académicos como estos. Feliz tarde.